Buenas muchachos, ¿cómo están? La unidad que vamos a ver ahora en tiempos de pandemia es la unidad de virus. Bueno, lo primero y más importante que vamos a decir de estos virus es que no son seres vivos. Sí es verdad que son partículas infectivas y pueden portar o pueden transmitir moléculas de ADN desde una célula hacia otra, pero como no tienen la unidad estructural que forma cualquier ser vivo, que es una célula, no los podemos considerar seres vivos. Entonces, ¿qué son? Estructuralmente, un virus es un complejo de macromoléculas. Está formado por un ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, y tiene una cubierta protectora que se llama cápside, pero no está formado por células. Sí es verdad que acaparan cada vez que entran en una célula toda su maquinaria, le roban a la célula toda su maquinaria enzimática para poder llevar su objetivo a cabo, que es replicarse y sacar muchas copias de ellos mismos, pero fuera de la célula son una simple partícula inerte. Entonces, ¿cuáles son los componentes esenciales? Ese material genético y la cápside. Por fuera, estos virus pueden contener también una envoltura, pero nunca están formados por células. Bien, entonces anatómicamente podemos decir que los virus están formados por tres componentes. El primero de ellos es un componente central formado por un ácido nucleico. Como dijimos, puede ser ADN o ARN, uno o el otro, pero nunca los dos juntos. Y además de ello, este ADN o ARN puede encontrarse en forma de cadena simple o cadena doble, cosa que nunca sucede en los seres vivos, en los cuales el ADN yo siempre lo encuentro como cadena doble. El segundo componente que forma parte de la estructura anatómica de estos virus es la cápside. La cápside está formada por proteínas. Puede adoptar distintas formas, a veces tienen formas triangulares o formas de poliedro. Y estas proteínas son las que le dan la especificidad al virus. ¿Qué significa esto? Que van a actuar como una llave que abre determinada cerradura y no otra. ¿Cuál es la cerradura? Los receptores de determinadas células en los cuales van a engañar y van a poder introducirse en ellas. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B tiene una cápside específica para un receptor que se encuentra en los hepatocitos. Entonces eso quiere decir que puede engañar a ese receptor, puede abrir esa cerradura y no otra. Por eso los virus que son específicos en producir una determinada infección en un tejido y órgano no pueden ingresar a otro distinto. El tercer componente que podemos encontrar en los virus es una envoltura lipoproteica, pero solo algunos la tienen, o sea, no es como los ácidos nucleicos o esta cápside que absolutamente todos los virus tienen. Esta envoltura lipoproteica puede estar y puede que no esté, y generalmente la adquieren cuando ingresan a la célula huésped, son envueltos por la membrana y se llenan de esta envoltura lipídica o incluso formada por muchas glucoproteínas. Entonces, que quede claro que el ADN o ARN es una condición para definir un virus, la cápside también, pero esta envoltura lipídica puede estar en algunos virus y en otros no. En esta imagen entonces podemos visualizar sencillamente cómo veríamos un virus, cómo tiene en su región central los ácidos nucleicos, cómo podemos observar esta cápside y la envoltura lipídica en el caso de que la tenga. Como dijimos recién, los virus no tienen siempre la misma forma y la cápside puede adoptar distintas formas y estructuras. Acá vamos a ver el ejemplo del virus de influenza. Fíjense cómo se ve redondeado y cómo esa cubierta externa que tienen es completamente distinta a este ejemplo que vemos ahora, que es un bacteriófago T. Se le llama bacteriófago a un virus que infecta a una célula bacteriana. Esto que están viendo acá, que es como una colita, no necesariamente todos lo tienen, pero los bacteriófagos suelen tener esta forma. Aparte parece una forma divertida porque la usan en prácticamente todas las bibliografías. Es más,
las láminas que tienen en Curtis, de las cuales van a analizar toda esta unidad, les grafican muchas veces estos bacteriófagos. Incluso han sido imágenes como inspiradoras de algunas películas, ¿sí? Pero sepan que no solo pueden tener esta forma, pueden tener una forma redondeada, poliédrica, ¿sí? Octogonal, pueden adoptar distintas formas y estructuras. Veamos ahora entonces cómo hace un virus para acapararse de la maquinaria de la célula. A esto se le denomina infección viral. Los virus no van a llevar exactamente el mismo mecanismo si son un ADN virus o si son un ARN virus. Si el virus es un virus de ADN, ese ADN puede primero replicarse y sacar varias copias del mismo, y ese ADN también puede transcribirse, pasar a ARN y que ese ARN funcione como un ARN mensajero, de forma tal que robándole toda la maquinaria a la célula van a poder hacer traducción y van a poder sintetizar muchas de sus proteínas virales. Esto quiere decir que usurpando toda la maquinaria de la célula, este ADN virus saca copias de su ADN, se transcribe, se traduce, saca copias de un montón de sus proteínas virales, las ensambla y de esta manera puede hacer explotar a la célula, alisar a la célula y salen un montón de partículas víricas hacia el exterior. Si el virus es un virus de ARN, a veces este mismo ARN tiene algunas enzimas, o sea, aporta la información de algunas enzimas que lleven a cabo el proceso de replicación, o a veces sencillamente funcionan como un ARN mensajero que también puede copiarse, transcribirse, traducirse y sacar muchas copias de sus proteínas virales. Pero a veces hay algunos virus, ARN virus, que son portadores de una enzima que se llama transcriptasa inversa. Y como ya hemos visto, esta enzima permite ir en contra del dogma central de la biología y a través de esta partícula de ARN yo puedo sintetizar ADN. Entonces, este virus portador de ARN sintetiza ADN, incluso puede incluirlo dentro del ADN de la célula, modificándola genéticamente y sacar copias de él mismo. Este ejemplo de virus que tienen transcriptasa inversa están dentro de una familia que se llaman retrovirus, de los cuales uno de los ejemplos más importantes es el virus del HIV. Ahora, ya sea un virus de ADN o de ARN, dijimos que en última instancia iban a usurpar la maquinaria celular y van a producir proteínas víricas. Pero, ¿para qué sirven estas proteínas víricas? La verdad es que todos los virus tienen una cubierta externa, como dijimos, una cápside que está formada por proteínas. O sea que si el virus acapara la maquinaria de la célula y va a sacar un montón de copias de este virus, lógicamente tiene que sintetizar sus propias proteínas virales, o sea, las proteínas de la cápside y las proteínas que permiten formar su estructura. Sin embargo, no son las únicas funciones de estas proteínas. Algunas funcionan como enzimas, algunas van a ser proteínas que van a modificar la maquinaria de la célula o enzimas de restricción que van a cortar el ADN de la célula huésped. Un ejemplo muy interesante de alguna de estas proteínas virales, portadoras de la información que van a sintetizar estas proteínas virales, son la telomerasa, que como ya hemos visto, la telomerasa es una enzima que repone los telómeros del ADN y hace que esta célula se pueda replicar y replicar un montón de veces sin ningún tipo de freno o control. Por eso decimos que los virus que portan estas enzimas, o sea, esta telomerasa, tienden a que la célula se divida de forma desmedida y no puede controlarlo. Y por eso muchos de estos virus portadores de alguno de estos tipos de proteínas víricas terminan siendo factores que van a exponer a ese individuo a un cáncer. Por eso se los denomina oncovirus. Este diagrama que vamos a ver acá nos va a graficar cómo hace un virus para ingresar a la célula. Fíjense que el primer paso es la fijación. En esta fijación, el virus se adhiere a la superficie de la célula y, como ya dijimos, la cápside es la estructura que le permite la especificidad para que los receptores de la célula lo reconozcan. Una vez que esto sucede, existe la penetración.
Acá vamos a tener dos formas. A veces el virus ingresa únicamente su material genético y a veces hace ingresar parte de su cubierta o de su cápside que logra después separarse. Lo importante es obtener el material genético de este virus, o sea, el ADN o el ARN, y gracias a él se va a producir la replicación y la expresión del gen. Esto que estamos viendo acá en el punto 3 va a depender si es un ARN virus o un ADN virus. El ADN virus ya vimos que primero se puede replicar, pero necesita después sintetizar ARN, y el ARN directamente puede funcionar como ARN mensajero. Por otro lado, la usurpación de la maquinaria de la célula le sirve para producir o sintetizar las proteínas virales. Entonces, si nos fijamos en el punto 4, hay un ensamblaje entre estas copias del genoma y las proteínas virales que sintetizaron gracias a la maquinaria celular. Luego de ese ensamblaje, el virus se va a liberar y lo va a hacer lisando a la célula, matándola, haciéndola explotar en esta liberación en la cual van a salir un montón de copias de estos virus que ya tienen ensamblado el genoma y la cápside viral. Acá en esta gráfica podemos observar qué ocurre con el ciclo de estos virus. Acá estamos visualizando el ciclo viral de un bacteriófago, que dijimos que era un virus que se metía dentro de una célula bacteriana, pero lo mismo va a suceder con una célula eucariota. Ahora, si se fijan en este gráfico, se ven dos tipos de ciclos simultáneos. Uno que se denomina ciclo lítico y el otro ciclo lisogénico. Y si se fijan, se comunican entre sí. Eso quiere decir que puede ocurrir uno y ensamblarse con el otro, que son los que vamos a ver ahora a continuación. Bien, observemos en este esquema el ciclo lítico. El ciclo lítico de los virus es muy similar al esquema que visualizamos recién. Vemos cómo ocurre la fijación de este virus en la célula hospedadora, que puede ser una bacteria o una célula eucariota. Una vez que se fija, penetra en la célula y una vez que está dentro saca copias de su ADN, como podría sacar copias de su ARN, y sintetiza sus proteínas víricas. Ensambla un montón de copias de este virus y hace reventar la célula, o sea, producir lisis. De esta manera, después de esa lisis, salen todos los virus hacia el exterior. El ciclo lítico se lo denomina lítico porque lisa a la célula. El virus hace explotar la célula y ahí salen todas las partículas víricas hacia el exterior para ir a buscar más células hospedadoras. Bien, pero ahora visualicemos esta otra gráfica que me muestra el otro ciclo que pueden llevar a cabo los virus. Un ciclo que durante muchas veces lo llamaron ciclo latente. Fíjense la diferencia. Si bien el virus también llega a la célula y se fija, penetra su material genético, la diferencia es que acá, primero que nada, voy a tener que tener un ADN virus o en su efecto un ARN que a través de transcriptasa inversa haya podido sintetizar este ADN. Porque ¿qué es lo que hace el virus en este ciclo lisogénico? Integra el material genético en el material genético de la célula hospedadora. En este caso vemos a esta bacteria que está incorporando el material genético del virus. Ese material genético de ese virus incluido en el ADN de una bacteria se llama profago. Si hubiese sido una célula eucariota, le vamos a llamar provirus. Y una vez incluido, está como escondido y no llama la atención de las células para atacar a esta bacteria o a esta célula eucariota porque es portadora del virus. ¿Y qué hace de forma silente este virus? Cada vez que se reproduce esta bacteria o esta célula eucariota con el ADN incluido, va sacando copias de forma silente de este virus. De esta manera, este virus se replica de una forma mucho más lenta, pero más eficiente porque no llama la atención de nadie. Ahora, va a llegar un momento en donde estos virus, que están incluidos en un montón de células, en un determinado momento se separan del material genético y van a comenzar
un ciclo lítico. Si se fijan en esta otra imagen van a poder visualizar cómo una célula que tiene incluido el material genético del virus en su propio material genético, en determinado momento se separa e inicia un ciclo lítico. Por eso, si volvemos a esta primera imagen que vimos, van a ver cómo el ciclo lisogénico y el ciclo lítico se pueden unificar uno con otro. El ciclo lítico es una forma más rápida de sacar muchas copias del virus de una forma explosiva, pero una vez que usaron esa célula y le hicieron explotar, ya no me sirve más. El ciclo lisogénico le sirve al virus para estar latente, sacar copias de una forma más lenta, pero más eficiente. Por ejemplo, dentro nuestro, estas células que tienen al virus incluido y que se replican, la mayoría de las veces ni siquiera llaman la atención del sistema inmunológico. Entonces sigue sacando copias durante un montón de tiempo sin que nuestro sistema inmunológico se entere. Uno de los ejemplos más alucinantes de estos virus que no solo cumplen con esta fase lisogénica, sino que además de esto, estar latente un montón de tiempo, tienen esta transcriptasa inversa y gracias a eso se convierten en un oncovirus, es el virus del HIV. En esta gráfica podemos visualizar todo el ciclo de este virus, cómo se introduce en la célula, cómo incluye su material genético en el mismo y luego en un determinado momento cuando hace fases de ciclo lítico hace estallar la célula y obviamente todas esas partículas víricas salen a infectar un montón de células más. Existen millones de ejemplos de virus, pero vamos a ver los principales o que ustedes tienen que conocer. Vamos a empezar por los ejemplos de ARN virus. Y el primer grupo que vamos a ver son los picornavirus. Los picornavirus producen varios tipos de patologías, de los cuales una de las más importantes es la poliomielitis. Algunos de ellos también producen infecciones intestinales, infecciones respiratorias. Dentro de este grupo también está el virus hecho, que es el que produce meningitis, uno de los virus que produce meningitis, y son los ejemplos más importantes que debemos conocer de este grupo. Otro grupo de estos virus son los togavirus. Los togavirus son productores de patologías como por ejemplo la rubiola o la fiebre amarilla. Otro grupo de virus que están dentro de estos ARN virus son los mixovirus. Los mixovirus incluyen a varios grupos de virus, de los cuales el más importante para nosotros es el productor de influenza. Otro grupo importante dentro de estos ARN virus son los paramixovirus, también productores de rubiolas y de otras infecciones como por ejemplo la parotiditis o que conocemos vulgarmente como paperas. Otro grupo de ARN virus son los reovirus. Los reovirus son productores de algunas infecciones intestinales que producen vómito y diarreas, por lo general en niños. Recién nombramos al grupo de los picornavirus, en el cual dentro de los ARN virus son como los más comunes en producción de patologías respiratorias, intestinales en los humanos, pero los reovirus son bastante comunes dentro de los niños. Y dentro del último grupo que vamos a ver como ejemplo en los ARN virus son los retrovirus. Estos retrovirus, muchos de ellos son productores de cáncer, como por ejemplo el virus del HIV. Veamos ahora el grupo de los ADN virus. Dentro de los ADN virus hay varios grupos productores de patologías en el ser humano. Por ejemplo, los pox virus, que son productores de patologías como por ejemplo la viruela. Dentro de este grupo también se encuentran los herpes virus. Los herpes virus abarcan una gran familia, de los cuales por ejemplo encontramos al herpes simple tipo 1, que es productor del herpes labial, al herpes simple tipo 2, productor de herpes vaginal. También encontramos al virus de la varicela zoster, que no solo produce varicela, que es una enfermedad que conocemos de la niñez, sino que a veces este virus de la varicela se activa y nos da otra patología que se llama zóster, mal llamada culebrilla.
que no se sana ni agregando tinta china, ni con un montón de estrategias de los curanderos, sino simplemente vamos a tener que tomar un antiviral y tener paciencia porque es una infección viral. Como todas las infecciones virales no podemos meter un antibiótico, así que tenemos que tener paciencia para que esto pase. Dentro de este grupo también de los herpes virus encontramos al virus del Epstein-Barr. El virus del Epstein-Barr es causante de una enfermedad que se llama mononucleosis infecciosa y a veces en personas que inmunológicamente están deprimidas causan otras patologías como por ejemplo un cáncer denominado linfoma de Burkitt. Dentro de este grupo también encontramos a los adenovirus. Los adenovirus son los principales responsables de infecciones respiratorias y digestivas, junto con los picornavirus que nombramos dentro del grupo de los ARNs, son los principales productores de muchas de las itis respiratorias, amigdalitis, faringitis, bronquitis y además también de patologías gastrointestinales como algunas gastroenteritis que muchas veces tratamos de administrar antibióticos cuando no los necesitamos porque en realidad se trata de una infección de tipo viral. Dentro de este grupo también encontramos a los papovirus. De los papovirus debemos conocer algunos ejemplos de productores de verrugas humanas. Y por último, tenemos al grupo de los parvovirus, que en realidad no son productores de patologías en los seres humanos, pero sí los conocemos bastantes porque son los principales causales de infecciones en los perros. Bueno, queridos, esto es todo el contenido que vamos a ver sobre virus. Espero que se haya entendido y si no, cualquier duda, obviamente, las escuchamos en clase.